Buenas tardes. Ya. Chicos, seguimos. Ahí estamos todos. Perfecto. Pregunta, ¿en qué me había quedado la última vez? Ojo, ¿ah? Estábamos en plan chapa tu rey y mátalo. Estamos en la Revolución Francesa. Muy bien. Ya. Acá ocurre una historia, acá ocurre una cuestión bien bonita. Pregunta, ¿a quiénes le echaban los franceses o los revolucionarios? ¿A quién le echaban la culpa de todo el desbarajuste del gobierno de los reyes? Ojo, ahí a medio te spoileé. Uno, al rey. Ya, ojo, pero a Luis XVI no lo odiaban tanto, más odiaban a su esposa, María Anto, María Antonieta, muy bien. Ya. ¿Y a quiénes más le echaban la culpa? Empieza con no y acaba con blesa. A la nobleza. Ojo, y al clero. Ya está. Pregunta, aparece un señor llamado Maximilien de Robespierre. Este señor estaba medio loquito. Pone el día de la diosa razón. Ojo, este guachín sí empezó a tronar bien feo. Pregunta, ¿y a quién le echan la culpa de todo? A la iglesia. Entonces, para echarle la culpa a la iglesia, empiezan a correr la voz de que el tiempo de la ilustración era el tiempo de la luz. Ojo, es más, el simbolito de la ilustración es el sol. Pregunta, ¿el sol qué trae? El sol trae luz. Ojo, te van a decir, la ilustración es el sol que ilumina las tinieblas de la ignorancia. Pregunta, muchachos, ¿quiénes vendrían a ser los ignorantes? ¿O qué tiempo oscuro empieza a ser la época de la ignorancia? Hablen, piensen ilustradamente. Los cleros, no. Ahí se empiezan a tejer los famosos mitos ilustrados. Uno de ellos es que hubo una etapa oscura para la historia, donde hay un retroceso cultural, donde todo se va a la... donde el conocimiento retrocede. ¿Cómo se llama esta época? Donde había pésimas condiciones sanitarias, la gente no se bañaba, dragones, castillos, princesas en apuros. La época medieval, muy bien. Ojo, se empiezan a tejer mitos de la época medieval. Pregunta, ¿por qué te digo que son mitos? ¿Fueron verdad o no? No. Pregunta, ¿en la época medieval hubo retroceso tecnológico? Chicos, ¿en la época medieval hubo retroceso tecnológico? Sí, no. Manan. Ojo, pregunta, ¿los caballeros con qué iban a la guerra? ¿Cómo se vestían para la guerra? ¿Con arma? Con armaduras. Chicos, el acero medieval era de tan buena calidad ¿cómo decirlo? Que un herrero de la edad antigua o un herrero del antiguo Japón solo hubieran soñado. Dos, ¿has visto los castillos? Ojo, los castillos tenían sistemas de defensas. La Edad Media ayuda a la moderna, claro. Pregunta, ¿esos sistemas de defensas eran avanzados o no? Ojo, acuérdate que el castillo tenía que estar diseñado para aguantar ataques a gran escala. Ojo, en las máquinas de asedio había física, había peso, contrapeso, palanca. Ojo, aparecen las universidades.
Pero en esta época, no, pues que te pintan todo lo contrario. En la época medieval, ¿qué cosa fue? ¿Una época de avance o de retroceso? Ojo, ¿ah? Fue una época de retroceso. ¿Y eso por qué? ¿Por las guerras? No. Lo que te van a decir es que fue una época de retroceso porque el hombre era más religioso, era por culpa de la iglesia. El Papa miraba su espejo mágico con el cual hablaba con Satanás para ver cómo hacía de este mundo un lugar peor. Para que veas, ¿ah? Todo lo que venía de la iglesia tenía que ser malo. Ya. Es más, algunos como Robespierre agarraban y decían, no, hay que medir el tiempo antes de la revolución, después de la revolución. Pregunta, ¿aquí qué se hace? El tiempo cambia. Se quita el antes de, se quita el antes de Cristo y se quita el después de Cristo. Ya está. Pregunta, ¿alguien de acuerdo? Sí. Ya, si estás de acuerdo o no en que se haya quitado el antes de Cristo, después de Cristo, lo dejo a tu criterio. Aquí llega este señor que ves acá con cara de pocos amigos que se va a llamar Otto Calarius. Habla, ¿cómo se llama? Perdón, Cristóbal Otto Calarius. Ya. Pregunta, nacionalidad de este señor. Chicos, nacionalidad de este señor. Alemán. Ojo, alemán pero ilustrado. Y este señor te propone una nueva manera de... Este señor te propone una nueva manera de separar la historia. El Otto en nombre alemán, claro, acuérdate de Otto Kunz. Ahí está, igualito. Otto Cristóbal Calarius. Ya. Este señor te dice, no, 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 vamos a medir la historia de otra manera. A ver, pregunta. Desde la aparición de la Tierra, Otto von Bismarck, claro, mi tío Bismarck. Chicos, pregunta, desde la aparición de la Tierra, la primera división va a ser desde la aparición de la Tierra hasta la aparición del hombre. Ojo, desde la aparición de la Tierra, o sea, hace 800.000 años, estamos hablando de millones de años hasta que aparece el hombre. Ya, pregunta, ¿cómo se le va a llamar este tiempo? Se le va a llamar tiempo remoto. Ya, habla, ¿cómo se le llama? Tiempo remoto. Ya, pregunta, los tiempos remotos. ¿De dónde va el tiempo remoto? Acuérdate, desde la aparición de la Tierra hace 800.000 años hasta la aparición del humano. Ya, pregunta, de la aparición del humano hasta el invento de la escritura, ¿cómo se le va a llamar a este periodo? Ojo, empieza con pre y acaba con historia. Prehistoria, muy bien, prehistoria. Chicos, va a ser el 90 entre en los tiempos remotos y la prehistoria, vamos a tener el 98% de la historia de la Tierra. Ojo, de la Tierra como planeta, o sea, alucínate. Es más lo que no sabemos o lo que sabemos. Es más lo que no sabemos, muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos de ese periodo, más es lo que adivinamos que lo que sabemos. Para que veas, ¿ah? Ya. Pregunta, característica de la prehistoria. No hay qué cosa. No hay no hay escritura. Muy bien. Por lo tanto, mucha información, poca información. Muy poca información. Muy bien. Ya.
Pregunta, según este Otto Cellarius, ¿cómo se divide la historia? Ya tenemos el tiempo remoto. De ahí sigue, empieza con la aparición del hombre, acaba con la escritura. La pre, la preis, la prehistoria. Muy bien, acuérdate, entre los tiempos remotos y la prehistoria son el 98% de la historia del hombre. Ya. Pregunta. ¿Cómo se divide la prehistoria? Ojo, se va a dividir por las herramientas que utiliza el hombre. A ver, yo sé que tú tiras harto griego. Yo sé que tú tiras harto griego. Pregunta, ¿cómo se dice piedra en griego? Litos. Bien Santiago, bien Franco, bien Diego, bien Rocío, lito. Pregunta, ¿y cómo se llama y cómo se dice viejo? Paleo. Listo. Pregunta, ¿paleolítico qué significa? Ojo, piedra antigua. Muy bien. ¿Piedra antigua o piedra vieja? Cualquiera de las dos. Ya está. Entonces, tenemos el paleolítico. A ver, mis queridos paleolíticos, característica del paleolítico. ¿Cómo se imaginan el paleolítico? Ojo, recién aparece el hombre. Ya está, recién aparece el humano. Nómadas, claro. Actividad económica. Agarro un venadito, le tiro un piedrón, luego agarro mi instrumento de piedra achelense y le saco sus tripitas y luego me lo como. Ojo, ya está. Acuérdate, ¿qué se dedicaba el hombre? A la caza de un estofado. No, nada, así nomás. Crudo, todo en crudo. Habla. ¿Qué hacía el hombre? Se le llama economía parasitaria. Significa que el hombre que hace, agarra de la naturaleza, pero el hombre produce algo. No. Ya, acuérdate, nómada de economía parasitaria. Chicos, pregunta, ¿cómo es el clima de la época? ¿Frío? Al contrario, el clima era caliente. Pregunta, ¿qué hombres están ahí? Ojo, ¿cómo se llamaba ese que más parecía un mono que un hombre? Empieza con Aus y acaba con Australopithecus. Australopithecus, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese hombre que era hábil con las manos? Homo, Homo habilis. Ojo, pregunta, ¿todo está bien hasta que vamos a llegar al neandertal? Estamos hablando de hace aproximadamente unos 400.000 años. Ya, pregunta, ahí empieza a pasar todo lo contrario. Si antes el planeta estaba muy caliente, ¿ahora qué va a pasar? El planeta se va a empezar uh, uh, se va a enfriar. Muy bien, bienvenidos a la era del hielo, con Manny Manito, con Sid, con toda esa gente. Ojo, es la época que aparece quien el mamut, aparece el esmilodonte, más conocido como dientes de sable. Ojo, aparece toda esa gente. Ya. Pregunta, pregunta, muchachos, ¿qué más aparece? Ojo, acuérdate que el neandertal se le va a conocer como el famoso hombre de las cavernas, perdón, hombre de la edad de hielo. Significa que ahorita sí hay cambios en el planeta, pero así. Megaflora, megafauna, las especies están desapareciendo. Ojo, las especies están desapareciendo, arte rupestre,
Sí, o sea, Scratch, claro, todo por culpa de Scratch. Ya, chicos, ojo, ¿ah? De pronto, ¿qué resulta? Que como el clima está cambiando, ojo, ¿ah? Que cuando te enseñan historia en el colegio, te enseñan que fue así el cambio, ¿sí? ¡Sa! Pregunta, ¿el cambio fue así? No, fueron miles de años. Ya, pregunta, ¿aquí qué empieza a pasar? Eh, Aquí qué empieza a pasar, ¿ah? Ocurre algo bien raro. El clima está cambiando. Las manadas de animales, ¿qué hacen? Pues patitas, ¿para qué te quiero? Ojo, cada vez es más difícil conseguir comida con la cacería. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está en la cueva y de pronto el hombre empieza a comer algo. Fru, fruta. Y alguien por ahí en la cueva resulta que empieza a comer fruta, agarra las pepitas y sin querer se le caen a la... Ojo, sin querer se le caen por ahí en el piso, las pisa y salió una plantita. ¿Qué descubrió el hombre? La horticultura. Ya. Pregunta, ¿y después qué va a ser lo último que va a descubrir el hombre? La agricultura. Ya está. Pregunta, cuando el hombre empieza a descubrir la agricultura, se va haciendo ojo, se va haciendo sedentario. Ya está. Ojo, fíjate todo lo que va cambiando. Ojo, fíjate todo lo que va, el hombre se hace sedentario. Ya. Pregunta, ¿y qué ocurre después? Hay más cambios, ¿ah? Más cambios todavía. El mundo está girando locamente, locamente. Están cambiando muchas cosas, muchas cosas. Ojo, el hombre de pronto se va a otros continentes. El hombre se va a Asia, el hombre se va a Asia, el hombre se va a Europa, aparece el Homo antecesor en España, aparece el Homo ergaster. Al final, muchachos, va a aparecer el Homo neander, va a aparecer el hombre neander, el hombre de Neandertal. Ya, ojo, y después va a aparecer el Homo sapiens. Cuando ya el hombre es Homo sapiens, ¿la Tierra sigue fría o está caliente? Ojo, la Tierra va a seguir fría. Ya está. Pero acá empieza un cambio. La Tierra de pronto empieza a calentarse. Ya. Cuando calienta el sol, aquí en la Tierra. Ya. Y el hombre se empieza a hacer sedentario. Bienvenidos al final de la prehistoria. Ojo, el hombre aprende a construir ciudades, aparece el Estado, se jerarquiza la sociedad, aparecen las tareas específicas. Pregunta, claro, bien narro, así que la Tierra está hecha un microondas. Ya, chicos, acá viene la cosa, acá viene la cosa. Ojo, el hombre de pronto aprende a escribir, de pronto el hombre aprendió a escribir. Pregunta, ¿y cuando el hombre aprendió a escribir, qué cosa apareció? Cambiamos, ¿ah? Pasamos de la pasamos de la prehistoria a la protohistoria. Ya. Chicos, pregunta, ¿el hombre sigue usando herramientas de piedra o ya hace herramientas más pro? Más pro. Claro, aprende a dominar el hombre empieza a dominar los metales. A ver, pregunta, ¿cuál es el primer metal que aprende a dominar el hombre? Empieza con co y acaba con bre. Ojo, el cobre. Muy bien. Chicos, si de pronto el hombre desarrolla la tecnología para hacer hornos, ya está. Pregunta, empieza lo que se llama el bajo horno. Amalgamas, claro, el hombre empieza a amalgamar metales, empieza a mezclar metales. Habla.
Tenemos el cobre. Al cobre le echamos estaño y ¿qué nos sale? Bronce. Muy bien. Pregunta, chicos, lo que pasa es que la vida en la Tierra es una eterna carrera armamentista. El que tiene el arma más grande y más fea, ese domina. Así de simple. Ojo, tú sacas tu palo y yo saco mi espada de cobre. Y tú agarras y pa, te pones tu armadura de bronce. Ojo, el virú, claro. Ojo, del bronce sigue el hierro. Ya está. Así, acuérdate, el que tiene el arma más fea y grande y letal, ese gana. Ya. Pregunta, a partir de ahí nos vamos de la prehistoria y empieza la protohistoria, o la historia como algunos le llaman. Ya. Pregunta, chicos, ¿cómo se divide la historia? Cuatro partes, muy bien. Le datan anti, le data antigua. A ver, ¿de dónde a dónde va la edad antigua? Ojo, la edad antigua va a ir desde la aparición de la escritura hasta la caída de Roma de Occidente. Ya. Luego viene la Edad Media. ¿De dónde a dónde va la Edad Media? De la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Constantinopla o Roma de Oriente. Y de ahí va a venir la Edad, ojo, moderna, hasta la Revolución Francesa. Y de la Revolución para adelante estamos en la Edad Contemporánea. Listo. Fíjate, contemporánea. Ahí está, muy bien. Pregunta, acá tenemos, por ejemplo, el Paleolítico. A ver, aparte van a haber subdivisiones. A ver, por ejemplo, ¿cómo se divide el Paleolítico? Ojo, acuérdate que Paleolítico, ojo, acuérdate que Paleolítico era piedra vieja. A ver, ¿cómo se va a dividir nuestro Paleolítico? En tres. Paleolítico inferior. A ver, pregunta, ¿qué aparece en el Paleolítico? Acuérdate que en esta edad el hombre es un cazador nómada. Simplemente el hombre agarra y depreda todo. Ya está. El hombre no cree en nada. El hombre agarra y sa. Pregunta, herramientas de piedra. Muy bien, ¿ves esta de piedra, la más larguita? Se va a llamar achelense. Acuérdate de hacha, ¿ya? ¿Cómo se llama? Achelense. Pregunta, ¿para qué sirve una herramienta achelense? Mírale la formita. Sirve para cortar, muy bien. ¿Para qué más? Para despellejar, muy bien. Para raspar huesos. Ya. Y las otras, estas que ves acá, que nosotros, mortales imberbes, si pasamos por la calle, las vemos ni enterados, que son restos primitivos. Se van a llamar oldublienses. Ya. Pregunta, ¿para qué sirve un resto oldubliense? Ojo, ¿para qué usarías un oldubliense? Por ejemplo, para quebrar huesos. Ojo, para abrir cráneos. Ahí te comes tu tuétano. Ya, chicos, muy bien. Paleolítico medio. Pregunta, Paleolítico medio, ¿qué ocurre? Ojo, aparece este señor que ven aquí. Pregunta, ¿cómo se llama este señor? Ojo, fue encontrado en las cuevas de Neandertal, Alemania. ¿Cómo se llama este hombre? El hombre de Neander. Pero si alguien te ataca cuerpo a cuerpo, a ver qué dice por acá. Ya.
Pero si alguien te ataca cuerpo a cuerpo y tú le puedes matar con un arma a distancia, claro, las primeras armas a distancia, ¿cuáles fueron? Pedrados. Hasta que a alguien se le ocurrió agarrar una piedra y ponerle un palo. Y salió una jabalina. Y después, ¿qué más? Ojo, a alguien se le ocurrió poner un arco y una flecha. Y así sucesivamente. Acuérdense que la historia del hombre es una eterna carrera armamentista. Ya, pregunta. Ahí vamos. Paleolítico medio. Aparece un nuevo humano. Chicos, ¿cómo se llama este señor que ven aquí? Ojo, este es el hombre de el hombre de Neandertal. Muy bien. Pregunta. ¿Dónde se encontró al hombre de Neandertal? En Alemania, las cuevas de Neandertal. Ya. Pregunta. Característica del hombre neandertal. Era un hombre de las cavernas. Era un hombre cazador. Era un hombre que vivía en cuevas. Y es el hombre de la edad de hielo. Pregunta. ¿A qué se le llama paleolítico superior? Aparece un nuevo tipo de hombre. ¿Cómo se llama este que ves aquí? ¿Lo ves un poco más definido, más bonito? El Homo sapiens. Ya está, acuérdate, ¿ah? Paleolítico inferior, ¿qué hacía el hombre? Cazaba con herramientas de piedra. Paleolítico medio, aparece ese señor llamado el Neandertal. Y paleolítico superior, aparece el Homo sapiens. Muy bien, me presento. Mira este bello ejemplar que te habla. ¿Lo ves? ¿Qué? Ya, me presento. Yo soy un Homo sapiens. Tú también lo eres. Listo. Mis hijos también son Homo sapiens. Todos somos Homo sapiens. Ya, a ver, querido Homo sapiens. ¿Cómo acá tienes? Ve, el epipaleolítico, que es una era de transición. Pregunta, luego viene el mesolítico, y luego va a venir el subneolítico. Pregunta, ¿qué está ocurriendo en el subneolítico? A ver, ¿qué puedes ver acá en la fotito? Chicos. Familias, pueblos, claro, empiezan a aparecer pueblitos. Pregunta, ¿el hombre cómo se organiza? Todavía no hay civilizaciones, ¿ah? Ojo, el hombre se va a empezar a organizar por, ¿cómo se llaman esos grupos de familias? Empieza con cla y acaba con nes. Se van a poner en clanes, muy bien, clanes familia, acuérdate, clanes son grupos de familias, ¿ah? Ya, ¿qué más? ¿Qué viene después? Actividad económica, el hombre está con casa, el hombre está con horticultura, ni por acá que puede hacer agricultura, pero ya vamos avanzando, vamos avanzando. Ya, muy bien, el hombre empieza a usar los metales. A ver, ¿qué cosa ves acá? Esto que está así medio color naranjita. Ojo, ¿a qué ven aquí? Estas son armas de cobre. Estas acá un poquito más pro, bronce. Y estas de aquí, que están todas feas, carcomidas, hierro. Profe, dime alumno, ¿por qué están carcomidas? Porque te las presento. La primera es un gladio hispaniense. Es la espada que usaban las legiones romanas. El segundo y el tercero son puyos militares, o sea, son cuchillos de legionario. O sea, deben tener mínimo sus 2000 años cada uno. Casi nada, ¿no? Sus 2000 añitos por ahí. Pregunta, característica del hierro. ¿Es un metal resistente? ¿No es resistente? Se oxida. Claro, ojo, es un metal resistente. Pregunta, ¿es un metal duro o es un metal blando?
Duro. Ya. Chicos, justamente en la época medieval, el hombre descubre que agarra hierro, le empieza a meter carbón, harto carbón, ¿y qué cosa no sale? Acero. ¿Me puedes prender la luz, por favor? Ojo, aparece el acero. Ya está. Para que veas, ¿ah? Hay algunos historiadores que ponen la edad de acero o ya llamada la edad industrial. Bien. Pregunta. Protohistoria. Ya, después ya viene el acero inoxidable, que ya hacen más pro. Protohistoria. Pregunta. Características de la protohistoria. ¿Qué cosas aparecen? La CIVI, Lisa. Las civilizaciones. Pregunta. ¿Qué ves en la diapositiva? Te la presento. Son las 5 civilizaciones más antiguas del planeta. Habla, ¿cuál es esta de acá que tiene palmeritas? Mesopotamia. ¿Cuál es esta de acá que tiene un montón de columnitas y unos techos medio raros? La India. Ya, este está facilito, ¿ah? El guachín con la cara verde y el gorrito. ¿Egipto? Egipto, muy bien. Esto de acá que parece un chifa. China. ¿Y este de acá? Supecaral, Lima, Perú. Para que veas. Ojo, ¿ah? Ojo, ahí tienes las 5 civilizaciones más antiguas de la historia. Ya, recapitulando, chifa, o un chifita puede ser, ¿ah? Ya, recapitulando, Mesopotamia, claro, Sumeria fue la primera civilización. Luego viene de Mesopotamia, Egipto, China, India, Caral. Ya está. Acuérdate, la protohistoria tiene estas 5 civilizaciones. Pregunta, la antigüedad, le vamos a sacar una yapa por ahí, le vamos a sacar otra partecita. A ver, pregunta, ¿cuál era el imperio más cheto, más pro, más rico, más poderoso que había visto en la Tierra? Empieza con Ro y acaba con Ma. Ya está, Roma. Pregunta, ¿cuántos años dura el imperio romano? Subasta, 1000 años. Ya, y si contamos el Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, podríamos decir que duró 2000 años. O sea, podemos decir que Roma utilizó desde arcos, flechas y ondas hasta rifles y cañones. Para que veas. Para que veas, ¿ah? Ya, chicos, hay un señor llamado Septimio Severo. Este señor pone su dinastía, se van a llamar los Severos. Ojo, ¿ah? Y después que mueren los Severos, aparece una crisis. Ojo, ¿cómo se llama esta crisis? Ocurrió en el año 300. Se le va a llamar la crisis del siglo ter tercero. Por primera vez una sarta de bárbaros entran al límite del imperio. Ya está. Ahí empieza un periodo llamado la tardoantigüedad. 100 años después, Roma desaparece. Ya. Pregunta, muchachos. ¿Qué ven aquí? Acuérdate, aquí entran un montón de bárbaros, un montón de bárbaros en cantidades industriales. Ya, bárbaros en cantidades industriales. Pregunta, ¿qué hacen estos bárbaros? Su cultura empieza a mezclarse con la romana. Ya, ojo, su cultura empieza a mezclarse con la romana. Por ejemplo, chicos, a ver, los bárbaros lusitanos, su idioma se mezcla con el idioma de Roma. ¿Cómo se llama el idioma de Roma? Empieza con la y acaba con tin. Latín. Sale una lengua portuguesa. ¿Sale el portugués? Mes élèves, attention, aujourd'hui nous allons parler sur les francs.
Vienen los francos, se mezclan con el latín y sale el idioma francés, y así sucesivamente, las costumbres se empiezan a mezclar. Aparece el reino de los francos. Este señor que ves acá con su hacha así todo pro, se llamaba Jacques Martel. Se le decía galos. Ya, galos se le llama a la población celta de Europa que vivía en la Galia romana. En verdad, galo era un despectivo que le pusieron los romanos, o sea, vendría a ser la población celta. Después de la zona de Alemania van a venir los francos, y los francos van a imponer el reino franco. Ya. Pregunta. Y luego va a venir el rey más pro que tienen. Ya, ojo, va a venir el rey más pro que tienen. Este señor va a ser el fundador real del imperio. Empieza con Carlo y acaba con Magno. Italiano, la Padula. Carlo Magno. Chicos, Carlo Magno es el rey más famoso que existe. Nada de rey Arturo. ¿Ha jugado cartas alguna vez? Obviamente. Cada que veas, ¿has visto el 13 del rey? Déjà vu. Ojo, ¿has visto el 13? Ya, cada que veas el 13 de picas, ese es Carlomagno. Ya está. Acuérdate, el 13 de picas, ¿quién es? Carlomagno, es el rey más famoso que hay. Nada de rey Arturo. Nada. Ya, para que veas. Pregunta, en la tardoantigüedad, ¿con quién empieza? Ojo, acuérdate, la tardoantigüedad empieza con la crisis del siglo III y ¿dónde acaba? Con Carlomagno. Y ahí empieza ya la época medieval de lleno, pues. Ya, pregunta. Luego van a venir 1000 años. Ojo, nada más y nada menos que 1000 años. ¿Cómo se le llama esa época de transición entre la época antigua y la época moderna? Ojo, se le llama época medieval o edad media, como quieras llamarlo. Pregunta, ¿cuándo empieza? Hay un imperio que cae, una ciudad que cae. Era una ciudad que la funda el emperador Constantino. Constantinopla, muy bien. Año 1453, caída de Constantinopla. Otros ponen por ahí como fecha de inicio 1492. Pregunta, ¿qué ocurre en 1492? Viene este guachín de acá. Uno italiano, pero que trabajaba para la corona de España. Se llama Cristóbal Colón. Muy bien, el descubrimiento de América. Ya está. Ojo al descubrimiento de América. Pregunta, ¿y cuándo acaba la Edad Moderna? Ojo, ¿cuándo acaba la Edad Moderna? Pregunta, ¿qué ven aquí? Con la Revolución Francesa, muy bien. Ojo, y de la Revolución Francesa vienen hasta el día de hoy. Jusqu'aujourd'hui. Muy bien. Pregunta, siglo XIX, aparece este guachín de acá con cara de pocos amigos. ¿Cómo se llama? Ojo, empieza con Auguste y acaba con Comte. Auguste Comte, padre de una corriente filosófica llamada positivismo. Pregunta, ¿qué te dice el positivismo? Ojo, el positivismo te va a decir que la humanidad ha pasado por estadios. Ojo, que el hombre cuando es más primitivo, ¿en qué ha pensado? Ojo, el hombre ha pensado en dioses, en supersticiones, característica de los pueblos más atrasados, Son más religiosos, según Comte.
Ojo, el segundo estadio, el hombre pensaba en ideas, en filósofos. Acá le tira con palo a Descartes. Ya, pero pregunta, ¿y el estadio más elevado del hombre? Es cuando ahora el hombre va a pensar en ciencia. Ojo, te dice Comte, la ciencia, el orden y el progreso es el culmen de la humanidad. Ya, pregunta, entonces, ¿cómo va a dividir este Comte a la humanidad? El primer estadio va a ser el hombre salvaje. Pregunta, ¿a quién se le llama salvaje? Chicos, ¿a quién se le llama salvaje? Ojo, ¿ah? Su mismo nombre lo dice, salvaje al que vive en la selva, al que no tiene la capacidad de vivir en la civilización, o sea, en la ciudad. Ya, chicos, pregunta, el segundo estadio, ojo, ¿ah? El segundo estadio, según Comte, va a venir el hombre bárbaro. Ya está. ¿Ah? Pregunta, ¿quién es el bárbaro? El que vivía fuera de las fronteras de Roma, el que ya no se le considera civilizado. Ya, pregunta, ¿y el tercer estadio? El hombre civilizado. Ojo, ¿ah? Al toque. Habla este señor Marx. Ya, Marx se va por el lado económico. Te dice que el primer estadio de la humanidad, no estadio, estadio. Te dice que el primer estadio de la humanidad es el estadio de la economía esclavista. Ojo, ¿en qué se basaban los medios de producción? En tener esclavos. Ya está, esclavo trabaja. Pregunta, ¿y al esclavo tú le pagas? No. El segundo estadio es feudal. Pregunta, en la época feudal, ¿quién predomina? Los reyes, la nobleza. Ojo, y la gente que va a vivir en el feudo van a ser los siervos. Y el último estadio va a ser el estadio industrial. Pregunta, ¿y quién gobierna? El burgués. Ya está. Chicos, les tengo unas preguntitas al toque. ¿Qué determina cómo se divide la historia? ¿Un suceso trascendental? ¿Un suceso que ya no tiene retorno? ¿Un suceso que cambia los actos del hombre? ¿Un acto humano? Respuesta correcta. Todas. Enano. Al toque, ¿ah? Pregunta. ¿Quién es el padre de la división antropológica de la historia? Tarán, antropológica. Clave, Comte. A ver, espérense que se me fue el PowerPoint. Nos vamos por acá. Ya, pregunta 3. ¿Cuándo empieza la prehistoria? ¿Con la aparición del hombre, con la aparición de la escritura, con la aparición de la arqueología? Clave A, muy bien, con la aparición del hombre. La perspectiva cristiana tiene una denominación que tiene una visión que se denomina de tipo apocalíptico. Acuérdate que cuál es el final de los tiempos. La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Actualmente nos encontramos en el periodo denominado como, ya, este es facilísima, edad contemporánea, C. Muy bien, chicos, colorín colorado, esta clase se ha acabado. Cuídense mucho y ahí nos vemos. Chao.